Autonomía. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos no hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber. Y hace falta, para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber. Y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro. El mismo producto de un programa genético y dependemos también de nuestros genes. Dependemos de nuestros genes y de una cierta manera somos poseídos por nuestros genes, porque ellos no dejan de dictar a nuestro organismo el modo de continuar viviendo. Recíprocamente, poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a esos genes, de tener un cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar dentro de una cultura los elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas. Aquí también hay que volver a la literatura, a esas novelas que, como Los endemoniados, justamente, nos muestran hasta qué punto podemos ser autónomos y poseídos. The Origin of Consciousness, El origen de la conciencia, es un libro tal vez discutible, pero interesante por la idea siguiente: en las civilizaciones antiguas, los individuos tenían dos cámaras no comunicantes en su espíritu. Una cámara estaba ocupada por el poder, el rey, la teocracia, los dioses, y la otra cámara estaba ocupada por la vida cotidiana del individuo, sus ansiedades personales particulares. Más tarde, en un momento dado, en la ciudad griega antigua, hubo una ruptura del muro que separaba ambas cámaras. El origen de la conciencia proviene de esa comunicación. Aún hoy conservamos dos cámaras en nosotros. Continuamos siendo poseídos por una parte de nosotros mismos, al menos. Más frecuentemente ignoramos que somos poseídos. En el caso, por ejemplo, del experimento tan impactante en el cual se somete a un sujeto a una doble sugestión hipnótica, se le dice: a partir de mañana usted va a dejar de fumar, siendo que el sujeto es un fumador y que no ha pedido dejar de fumar. Y se agrega: mañana usted hará tal itinerario para ir a su trabajo, itinerario totalmente infrecuente para él. Luego se le hace borrar de su memoria estas inducciones. A la mañana siguiente él se despierta y se dice: bueno, voy a dejar de fumar. De hecho es mejor porque se respira mejor, se evita el cáncer. Luego él se dice: para recompensarme voy a pasar por tal calle donde hay una confitería y me compraré una torta. Es evidentemente el trayecto que le fue dictado. Lo que nos interesa aquí es que él tiene la impresión de haber decidido libremente dejar de fumar y haber decidido racionalmente pasar por la calle a la que él no tenía ninguna razón para ir. Cuán a menudo tenemos la impresión de ser libres sin ser libres, pero al mismo tiempo somos capaces de libertad, del mismo modo que somos capaces de examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones, de tomar decisiones. Somos una mezcla de autonomía, de libertad, de heteronomía e incluso, yo diría, de posesión por fuerzas ocultas que no son simplemente las del inconsciente descubiertas por el psicoanalista. He aquí una de las complejidades propiamente humanas. Complejidad y completud. La complejidad aparecía al comienzo como una especie de hiato
de confusión, de dificultad. Hay, por cierto, muchos tipos de complejidad. Digo la complejidad por comodidad, pero están las complejidades ligadas al desorden y otras complejidades que están sobre todo ligadas a contradicciones lógicas. Podemos decir que aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto, y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. En la visión clásica, cuando una contradicción aparecía en un razonamiento, era una señal de error. Significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento. Pero en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales a contradicciones, ello no significa un error, sino el hallazgo de una capa profunda de la realidad que justamente porque es profunda no puede ser traducida a nuestra lógica. Por eso es que la complejidad es diferente de la completud. Creemos a menudo que los que enarbolan la complejidad pretenden tener visiones completas de las cosas. ¿Por qué lo pensarían así? Es verdad que pensamos que no podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Más aún, tenemos sentido del carácter multidimensional de toda realidad. La visión no compleja de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, implica pensar que hay una realidad económica, por una parte, una realidad psicológica, por la otra, una realidad demográfica más allá, etcétera. Creemos que esas categorías creadas por las universidades son realidades, pero olvidamos que en lo económico, por ejemplo, están las necesidades y los deseos humanos. Detrás del dinero hay todo un mundo de pasiones, está la psicología humana. Incluso en los fenómenos económicos stricto sensu juegan los fenómenos de masa, los fenómenos de pánico, como lo vimos recientemente una vez más en Wall Street y alrededores. La dimensión económica contiene a las otras dimensiones y no hay realidad que podamos comprender de manera unidimensional. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones. De allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. En un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Pero en otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. La totalidad es la no verdad. Estamos condenados al pensamiento incierto, a un pensamiento acribillado de agujeros, a un pensamiento que no tiene ningún fundamento absoluto de certidumbre. Pero somos capaces de pensar en esas condiciones dramáticas. Del mismo modo, no hay que confundir complejidad y complicación. La complicación, que es el entrelazamiento extremo de las interretroacciones, es un aspecto, uno de los elementos de la complejidad. Si, por ejemplo, una bacteria es ya mucho más complicada que el conjunto de las fábricas que rodean a Montreal, es evidente que esa complicación está, ella misma, ligada a la complejidad que le permite tolerar en sí misma el desorden.
luchar contra sus agresores, acceder a la calidad de sujeto, etcétera. Complejidad y complicación no son datos antinómicos, ni se reducen el uno al otro. La complicación es uno de los constituyentes de la complejidad.